Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Miles de colombianos continúan sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia. Es común ver en muchos hogares historias de pérdida de trabajo, quiebras, cierres de negocios o la reducción de ingresos. Aunque el gobierno ha puesto en marcha planes de subsidios para ayudar a los más afectados, aún se escuchan voces que piden salvavidas para una recuperación económica. Y justo en medio de esta situación, el DANE reveló en las últimas horas que el índice de optimismo frente a la situación económica se redujo. El estudio también arrojó que 2 de cada 5 colombianos no se pondría la vacuna contra el COVID-19. Para hablar de este tema y otros puntos de la encuesta Pulso Social, nos acompaña Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Doctor Oviedo, buenas noches. ¿Por qué se redujo el optimismo en muchos hogares del país? Buenas noches, Juan Carlos, y un saludo muy especial a toda la audiencia del programa. Pues, en primer lugar, el indicador de confianza del consumidor busca medir esas percepciones en términos del optimismo que tienen los hogares de las 23 principales ciudades del país. Recordemos, ahí estamos hablando de aproximadamente 7.9 millones de hogares que logran ser representados a través de esta encuesta. Nosotros desde el mes de julio venimos desarrollando el pulso social y continuamente veíamos un avance y una mejora del indicador de confianza del consumidor, pero particularmente entre noviembre y diciembre estamos observando una reducción de aproximadamente 0.7 puntos o 70 puntos básicos del indicador de confianza del consumidor, fundamentalmente por el hecho según el cual los hogares están considerando que las perspectivas hacia el futuro de la situación económica del país y de la situación económica de su hogar, se incrementó la incertidumbre sobre esas perspectivas económicas entre noviembre y diciembre. Por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos a los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país cómo está viendo la situación económica de su hogar en los próximos 12 meses, aproximadamente el 40.7% de esos jefes de hogar, todavía no es la mayoría, nos está reportando que ve que la situación económica de su hogar en 12 meses puede estar mejor o mucho mejor. Desafortunadamente, en el mes de noviembre, cuando hicimos esa misma pregunta, ese porcentaje de optimismo relativo de la situación económica del hogar estaba en un 43.5% de los hogares. Eso significa que los hogares en el retorno o en el escenario de reactivación económica seguramente están empezando a encontrar dificultades para conseguir puestos de trabajo, para generar nuevas fuentes de ingreso, y por eso entre noviembre y diciembre se deteriora un poco la perspectiva hacia el futuro de la situación económica del hogar, lo cual también viene acompañado con esa opinión o esa percepción subjetiva que tienen los jefes de hogar sobre qué le va a pasar a la situación económica del país. En noviembre, el mes anterior al último resultado que nosotros estamos publicando en estos días, pues teníamos que aproximadamente el 36.6% de los jefes de hogar nos decían que creían que la economía del país en noviembre de 2021, es decir, en los próximos 12 meses, iba a estar mejor o mucho mejor de lo que creían que estaba en noviembre de 2020, y ahora tenemos una reducción de esa participación y en diciembre solo el 34.4% de los jefes de hogar manifestaron creer que la economía del país iba a estar mejor en diciembre del 2021. Entonces, particularmente por esas dos perspectivas, tanto de la situación económica del hogar como del país en los próximos 12 meses, es que estamos viendo este retroceso del indicador de confianza del consumidor, que obviamente no borra la totalidad del terreno ganado en materia de mejora de las expectativas de los hogares desde el mes de julio, mes en el que iniciamos esta medición. Incertidumbre, punto fundamental del que usted plantea precisamente. El estudio muestra además que hay una recomposición familiar. ¿En qué consiste, doctor? Bueno, esa recomposición familiar es un fenómeno muy importante que cuando nosotros tenemos unos choques generalizados como los que generó
la pandemia del COVID-19 y sobre todo las restricciones al libre desarrollo de la actividad económica por condiciones sanitarias o epidemiológicas, pues lo que sucede en la economía es un choque de oferta y de demanda, en donde los canales de resiliencia o los canales para amortiguar ese golpe tan importante que sufren los hogares se dan a través de diferentes canales. La teoría económica establece que en esos casos de choques generalizados de ingreso, por ejemplo, el reagrupamiento familiar puede ser una estrategia para enfrentar el choque de ingresos. ¿Cómo se manifiesta de forma muy concreta ese reagrupamiento familiar? Por ejemplo, en un hogar de una ciudad intermedia que tiene los medios para permitir que su hijo desarrolle la educación universitaria, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, y asumen los gastos de acomodación de su hijo en estudios universitarios en la ciudad de Bogotá, que en la situación de pandemia, con la continuidad virtual de la universidad, ese hijo que estaba en Bogotá, probablemente rentando un apartamento o una habitación, retorna a su ciudad de origen, vive nuevamente en el hogar de su ciudad de origen para poder ahorrar esos gastos de manutención en la ciudad que se está dando por fuera el estudio universitario. Ese caso de reagrupamiento familiar puede verse técnicamente por la cantidad de hogares que en 2019 estaban conformados por 3 personas y ahora están siendo conformados por 4 personas. En la medida en que el pulso social permite controlar información sobre hogares que nosotros ya conocemos todas sus condiciones porque recopilamos esa información en la encuesta de hogares, estamos viendo que de los aproximadamente 1.78 millones de hogares de 3 personas que existían en las 23 principales ciudades del país en diciembre de 2019, de ellos aproximadamente 295,000 pasaron a estar conformados por 4 o más personas. Eso significa que un total de aproximadamente el 17% de los hogares de 3 personas pasaron a estar conformados por 4 o más personas, en donde ese tipo de casos puede ser el hijo que retorna a su casa para hacer estudios universitarios a distancia porque no hay presencialidad, o un familiar o un amigo cercano que frente a una pérdida de empleo, pues vive temporalmente en un nuevo hogar. Eso significa que el reagrupamiento familiar está siendo evidente como una respuesta de los hogares para enfrentar el importante choque de ingresos que ha generado la pandemia del COVID-19. Reagrupamiento familiar. Entonces, eso quiere decir, doctor Oviedo, que se están reduciendo los hogares integrados por una persona, si así se le puede definir a un hogar. Exactamente, Juan Carlos. El pulso social nos permite establecer que para esas 23 principales ciudades del país, en donde, recordemos, tenemos un total estimado de aproximadamente 7.9 millones de hogares. De esos 7.9 millones de hogares de las 23 principales ciudades del país, aproximadamente 1.7 millones de hogares eran hogares unipersonales, valga la redundancia, conformados por una sola persona. En 2020 solo estamos encontrando aproximadamente 1.2 millones de hogares unipersonales, es decir, que muchas personas que vivían en hogares unipersonales pasaron a reagruparse con hogares de 3 personas o se reagruparon en hogares de 2 personas. Eso significa que aproximadamente el 29% de los hogares unipersonales está siendo sujeto de reagrupamiento familiar, con lo cual, para cerrar, vemos que de 1.8 millones de hogares unipersonales que teníamos en 2019 en las 23 principales ciudades del país, ahora estamos viendo solo 1.2 millones. Interesante cifra. Doctor Oviedo, ¿en qué ciudades se han visto más afectadas las familias por la crisis económica producida precisamente por la pandemia, por el COVID-19? Bueno, una forma importante de medir esas afectaciones, de una forma, llamémosla subjetiva, es ver las ciudades en donde la mayor
cantidad de jefaturas de hogar, es decir, de jefes o jefas de hogar, nos están reportando que la situación económica de su hogar hoy está peor que hace 12 meses. Ahí particularmente ciudades como Neiva, Cartagena y Valledupar destacan continuamente como las ciudades en donde más del 82% de los jefes de hogar están reportando que la situación económica de su hogar es peor o mucho peor hoy que hace 12 meses y por consiguiente pueden ser consideradas como las ciudades que han visto más afectadas las dinámicas económicas de sus hogares, nuevamente Neiva, Cartagena y Valledupar, lo cual ha sucedido continuamente a lo largo de las 6 rondas del pulso social. Doctor Oviedo, pasando al tema de la vacuna contra el coronavirus, ¿qué dice el estudio que entrega sobre la intención que tienen los colombianos de aplicarse la vacuna? Bueno, Juan Carlos, esto es una dimensión muy importante porque gracias a el pulso social vamos a poder permitir que las campañas de sensibilización sobre la importancia o el valor o la responsabilidad ética o ciudadana que implica aplicarse la vacuna para poder lograr esa deseada inmunidad de rebaño que es tan importante para retomar la totalidad de las actividades sociales y económicas del país, pues necesitamos conocer cómo está la posición de las personas y sobre todo de los jefes de hogar en las 23 principales ciudades del país en relación con su disponibilidad o su interés de aplicarse la vacuna. En la primera ronda del pulso social, nosotros apenas veíamos aproximadamente el 27% de las jefaturas de hogar de las 23 principales ciudades del país diciendo no nos queremos aplicar la vacuna y por consiguiente si nosotros no nos aplicamos la vacuna, el resto de los miembros de nuestro hogar tampoco se van a vacunar. Esa reticencia relativamente baja porque en esa primera ronda, es decir, en el mes de julio, tendríamos que aproximadamente el 73% de las jefaturas de hogar coincidencialmente con el umbral de inmunidad de rebaño, estarían dispuestos a aplicarse la vacuna. Esa disposición de aplicarse la vacuna, en la medida en que pasó el tiempo, cayó e incluso se tuvo un mínimo del 55% de los jefes de hogar en las 23 principales ciudades del país que estaban dispuestos a aplicarse la vacuna, lo cual sucedió en el mes de noviembre. Ya para el mes de diciembre, gracias a que hubo un lanzamiento oficial y una decisión por parte del gobierno nacional de que ya existía un plan de vacunación, logramos incrementar la disponibilidad a aplicarse la vacuna a un 60% de las jefaturas de hogar urbanas, lo cual todavía representa a un 40% de jefes de hogar que no están dispuestos a aplicarse la vacuna. Cuando queremos entender qué está detrás para no querer aplicarse la vacuna, tenemos diferentes motivos como algunos prejuicios sobre los efectos secundarios, aproximadamente el 65% de las jefaturas de hogar que nos dicen que no se quieren aplicar la vacuna en diciembre, nos dicen que no se la quieren aplicar porque consideran que los efectos adversos o los efectos secundarios los llevan a tomar esa decisión de no aplicarse la vacuna. Y otro factor que es muy importante para tener ese interés o esa mayor disposición a aplicarse la vacuna es un factor también subjetivo y circunstancial que es el nivel de preocupación que tienen los jefes de hogar por contagiarse con el COVID-19. Esos niveles de preocupación en el trimestre octubre-diciembre fueron muy importantes en ciudades como Riohacha, Manizales y Cúcuta, que también coinciden con ciudades que están expresando una disposición muy importante a quererse aplicar la vacuna. Doctor, mi siguiente inquietud trae dos preguntas. ¿En qué regiones y en qué rangos de edad hay más resistencia para vacunarse? Bueno, cuando nosotros queremos expresar esa reticencia y en qué rangos de edad,
estamos encontrando una mayor, llamémosla, indisposición a aplicarse la vacuna. En primer lugar, tenemos que las mujeres son más reticentes a aplicarse la vacuna. ¿Qué significa eso? Que si tenemos que el 40% de las jefaturas de hogar urbanas, es decir, de las 23 principales ciudades, nos dicen por aquí no nos vamos a aplicar la vacuna, cuando desagregamos entre jefes hombres y jefas mujeres, el 42.7% de las jefaturas femeninas de hogar expresa esa reticencia a aplicarse la vacuna, es decir, las mujeres están menos dispuestas a aplicarse la vacuna. Tenemos que las ciudades que menos están interesadas en aplicarse la vacuna son las ciudades de Cali, Bucaramanga e Ibagué, en donde en el caso de Cali, menos del 40% de los jefes de hogar están dispuestos a aplicarse la vacuna, y cuando hacemos un cruce interseccional por grupos de edad, encontramos que las personas de más de 55 años son las que continuamente presentan una reticencia a aplicarse la vacuna dentro de todos los rangos de edad, en donde ahí particularmente en el último trimestre del año 2020, el 47% de las personas de más de 55 años que ejercen la jefatura de hogar en las 23 principales ciudades del país dijeron no nos queremos aplicar la vacuna, a pesar de que las estadísticas de mortalidad por COVID-19 reflejan un importante sesgo de mortalidad en la población de más de 60 años en el país. Sin embargo, doctor Oviedo, tenemos entendido que ha aumentado el miedo a los contagios, lo cual resulta ser una paradoja, ¿o no? Exactamente, pero al mismo tiempo ese incremento del miedo a los contagios o esa preocupación por el contagio del COVID-19 es el que tal vez, además de la sensibilización, es decir, de la pedagogía, puede permitir a que avancemos rápidamente a recuperar ese umbral de 70% de jefes de hogar dispuestos a aplicarse la vacuna. Recordemos que en noviembre, un mes en el que se habían relajado esos sentimientos de preocupación y de disposición de aplicarse la vacuna, en donde aproximadamente el 45% de las jefaturas de hogar nos decían no nos queremos aplicar la vacuna. En diciembre, con sensibilización, socialización y un incremento importante del sentimiento de preocupación por el contagio, por el nuevo pico epidemiológico que se inició en las últimas semanas de diciembre, logramos ganar 5 puntos de disposición a aplicarse la vacuna por parte de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, muchas gracias por sus luces, por esta explicación frente a cómo la gente recibe el tema de la vacuna, cómo recibe también la gente el tema del contagio y adicionalmente cómo se comporta y ha hecho reagrupar a muchas familias. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y siempre muy atentos a responder los requerimientos que ustedes tengan. Es un gusto, señor. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Gracias por seguir con nosotros y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene en su radar hoy. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora un reporte muy inquietante que preparó la Justicia Especial de Paz sobre la violencia en el conflicto armado que de manera lamentable no termina en nuestro país. Se trata de un informe que elaboró el sistema de monitoreo de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz, que habla sobre cuál ha sido el inicio de este año 2021 en cuanto a masacres, desplazamiento forzoso, amenazas y otro tipo de asesinatos y actos violatorios de los derechos humanos. Es un informe que señala una realidad que inquieta
de una forma muy importante, porque dice este reporte de monitoreo que el comienzo del 2021 ha sido el peor año en materia violenta desde la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC. De acuerdo con este reporte, cada 41 horas es asesinado un líder social en Colombia en promedio, y cada 5 días matan a un exintegrante de la guerrilla de las FARC. Son más de 240 los exintegrantes de ese grupo que dejaron las armas, que firmaron su compromiso para su regreso a la sociedad, que han perdido la vida violentamente. Y es que el informe habla de otras cifras que alarman y que inquietan. Es muy detallado porque habla de los sitios exactos del país en cuanto a municipios y departamentos que han tenido actos violentos. Habla, por ejemplo, de 14 enfrentamientos armados que se han presentado en los últimos días. Habla de 6 masacres y habla de 13 amenazas a líderes sociales. Adicionalmente, habla de cuáles son los grupos violentos que están ejerciendo una mayor presión hoy, actualmente, a las comunidades que son las más vulnerables en los sitios apartados, porque fueron las zonas en las que tuvo mucha mayor influencia la antigua guerrilla de las FARC. Habla particularmente del Ejército de Liberación Nacional y del Clan del Golfo, que son, según dice este informe, los grupos que con mayor fuerza están amenazando la implementación del acuerdo de paz. Un reporte que debe llamar no solamente al gobierno, sino a todos los colombianos y también a todas las entidades encargadas de la promoción y prevención de los derechos humanos a una reflexión y a tomar medidas inmediatas para evitar que esto se salga absolutamente de control. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los invitamos a quedarse con el segmento económico Signo Pesos. Muy buenas noches.